Presidente, teníamos dudas si traer un cuestionario para la entrevista o una guitarra para que nos deleite con su voz. ¿Cómo es esto de que el candidato grabe con su voz la música que suena en los mítines? Bueno, todavía no está, todavía oficialmente no está. Bueno, yo lo único que quiero decir es que a mí me gusta mucho la música de siempre. Tuve una experiencia musical cuando era muy joven, con 16, 17, 18 años, y por tanto a mí me gusta mucho, tengo muchos amigos que tienen grupos, digamos, estoy vinculado, por así decirlo, a la música, ¿no? Y entonces, pues, hacer una sintonía personalizada, pues siempre suena mucho mejor. Ironías aparte, le agradecemos que reciba el diario. Sabe que en su partido no son muy partidarios de responder preguntas de medios que no son de su mismo espectro ideológico. ¿Cree que el Partido Popular puede crecer sin responder preguntas de medios de comunicación que no están en su misma órbita? Bueno, yo desde luego no soy el que toma esas decisiones ni por tanto respeto las decisiones que cada uno adopta en el ámbito de sus responsabilidades, ¿no? Cada uno puede adoptar las decisiones que considere más oportunas, ¿no? Pero es verdad también que hay medios y medios, ¿eh? Todos los medios son respetables, pero hay medios que su nivel de hostilidad hacia el Partido Popular es prácticamente enfermizo, ¿no? Lo digo porque yo he tenido algunas experiencias, ¿no?, donde ni siquiera hay un punto de objetividad sobre cosas que puedes hacer razonablemente bien, no todo lo hacemos mal, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo hacen también el gobierno con otros medios, al final los candidatos, los partidos tienen el derecho, pues, a seleccionar qué vía le interesa desde el punto de vista informativo, ¿no? Y si se considera que la vía de información o el canal de información es más efectivo uno que otro, pues se opta por uno que antes que otro. Este es un canal efectivo, aquí hay dos periodistas, no hay hostilidad, y queríamos preguntarle qué comparte, más allá de las siglas, con Alberto Núñez Feijóo. Bueno, con Alberto comparto amistad, que es lo más importante, ¿no? Comparto amistad porque yo lo conozco a él desde hace más de una década. Él ha venido aquí, vino a apoyarme cuando yo era presidente del PP de Andalucía, en una circunstancia para mí muy complicada. Ha venido en numerosas ocasiones a presentarme, incluso me acuerdo después de unas elecciones, a los 2 días vino a presentarme, solo a presentarme, que son 5 minutos de presentación, un desayuno, y se pegó una paliza. Y es una persona muy comprometida, es amigo de sus amigos, y es una persona a la que yo le tengo mucho afecto, ¿no? Y después comparto con él la ambición de un país mejor, ¿no? Esa lo compartimos. Creo además que él está en condiciones de hacer un país mejor, porque él es un muy buen gestor, lo ha demostrado en sus distintas etapas. Es verdad que mucha gente dice, es que Alberto es más gestor que político. Bueno, pero es verdad que en la gestión es donde él puede llegar a desarrollar, por así decir, la plenitud de su experiencia, ¿no? Y estoy convencido que no me voy a equivocar, que cuando sea presidente del Gobierno de España será mucho más valorado su gestión, porque va a tomar decisiones, será más responsable. O sea, él es un gestor que además en este momento España lo que necesita es gestión, ¿no? Menos ruido, menos voz y más gestión. Con Isabel Díaz Ayuso no comparte amistad. ¿Qué comparte con ella? Bueno, con Isabel comparto también amistad. Te cuenta que Isabel la conozco desde los tiempos muy jóvenes, desde la juventud. Entonces yo con ella coincido muchas cosas de joven, me lo paso muy bien con ella, he salido de cerveza por Madrid con ella. Isabel es una mujer que se ha hecho a sí misma, ¿eh? Y eso tiene también su mérito, en el sentido de que ella ha ido trabajando desde las bases, se ha ido abriendo un espacio, ha canalizado en gran medida el interés y la sintonía de los madrileños, por eso tiene una mayoría social que la respalda, ¿no? O sea, que tiene un valor, ¿no? O sea, que eso tiene mucho valor en ella, ¿no? La candidata del Partido Socialista nos decía el otro día que usted es la versión blanda de Ayuso. La versión blanda de Ayuso. La versión blanda de Ayuso, pero que sus políticas son las mismas. Bueno, eso tendrá que valorarlo los andaluces, ¿no? Yo lo que creo que al final nosotros militamos en un partido político que es liberal, y después es verdad que dentro de que somos liberales y por tanto no nos pida políticas intervencionistas porque no nos gusta. Nosotros creemos en la empresa, creemos en la libertad del individuo, eso es así. Ahora, después hay distintas maneras de interpretarlo, ¿no? Pues a mí me dice, oye, igual yo soy un liberal que tengo más compromiso social, o tengo por ahí una vocación, o la sociedad en la que yo vivo, que es la andaluza, tiene unas necesidades distintas a la madrileña.
Madrid y Andalucía son distintas. Madrid tiene más renta, Madrid en una sola provincia concentra pues muchos recursos económicos, mucho poder político. Andalucía no es así, es heterogénea. Son dos realidades sociológicas distintas y por tanto dos maneras de gestionar esa realidad sociológica de manera distinta. Lo que está claro es que usted no insulta, no descalifica, no busca el cuerpo a cuerpo. Quizás son dos modelos muy diferentes o dos miradas muy diferentes de cómo hay que moverse en la arena política, ¿no? Es que yo creo que la confrontación, el insulto, sobre todo la descalificación personal, creo que no es para nada positiva ni para el que la emite ni para la propia sociedad. Creo que la sociedad no le ayuda a ese tipo de mensajes, ¿no? Yo cuando veo en esta campaña, ¿no? A mí no me gusta que se le insulte yo puedo tener discrepancias absolutas con el señor Sánchez y las tengo, pero no se me pasa por la cabeza que, como dijo el otro día el señor Abascal, le haga una descalificación personal de esa naturaleza. Creo que eso lo que hace es envilecer la política, descalificar la política y deteriorar la credibilidad del ciudadano en la política. Entonces yo no quiero participar en ese juego. ¿Y cómo hemos llegado aquí a este grado de deshumanización del adversario político? Bueno, se ha llegado por muchas razones, ¿no? Se ha llegado porque la política ha cambiado. La política, digo en términos generales, ¿no? En Occidente ha cambiado, ¿no? Si vemos lo que sucede en países de Europa, vemos que es muy parecido, es análogo a lo que pasa en España, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que es una gran referencia en eso, ¿no? Se ha deshumanizado. ¿Por qué? Porque por muchas razones el ser humano es cada vez más individualista, las redes sociales ejercen un poder y una influencia que a veces pueden ser positivas, pero a veces son tremendamente negativas. Las circunstancias, digamos, de la sociedad después del COVID, que ha habido un aislamiento social, después de distintas crisis económicas, de desafección, de desencanto, la emergencia de los populismos, en fin, todo ese cóctel en el que está viviendo Occidente hace que estemos en uno de los momentos con más riesgos para las democracias liberales, como las hemos conocido nosotros. A mí me sorprendió mucho lo que pasó en Corea del Sur, que es un país que tiene algunos años más de democracia que nosotros, y que hubo un intento de golpe de Estado. O sea que, ojo, porque esto que lo vemos tan natural, de poder decir cada uno lo que queramos, de pensar lo que queramos, de vestir lo que queramos, de movernos con libertad, algunos lo cuestionan. Y este tipo de la defensa de lo nuestro, tenemos que hacer la defensa de la libertad, de nuestro modelo de vida, lo tenemos que hacer desde el respeto, porque en el momento que perdamos eso, los populismos se hacen grandes. ¿Cómo calificaría usted las imágenes que vimos el otro día de hostigamiento a la esposa del presidente del gobierno por parte de Bebito Quiles? Bueno, a mí no me gusta ningún tipo de hostigamiento, ninguno, ni he visto hostigamiento de todo tipo, que yo también he visto aquí hostigamiento por parte de sectores de izquierda, por parte de agitadores de izquierda, por parte de personas de izquierda, muy de izquierda, y lo he visto, y yo he visto, a mí me han llamado asesino, me han llamado no sé cuánto, he visto cosas muy feas, ¿no? Por eso digo, ambas situaciones me parecen que no son para nada gratificantes, que no ayudan, que son claramente, en fin, que tenemos que sacar de la vida ese tipo de comportamientos, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es, cada uno puede pedir, por supuesto, la opinión, puede tener la palabra, los periodistas tienen derecho a presionar en el sentido de seguir, porque a mí me pasa que te siguen para que dé una opinión, pero todos tenemos que respetar a la otra persona. Si la otra persona no quiere hablar, no quiere comunicar, hay que respetarla, ¿no? Entraríamos en un largo debate sobre lo que es periodismo y lo que no es, presidente, pero no tenemos tiempo. Y yo creo que no es periodismo, eso no es periodismo. Se podría entrar. ¿La sanidad pública es su talón de Aquiles? Bueno, la sanidad pública es mi talón de Aquiles. Yo no lo veo como mi talón de Aquiles, ¿no? La sanidad pública puede ser mi gran oportunidad y ha sido mi gran oportunidad, ¿no? Nosotros hemos hecho 100 infraestructuras sanitarias nuevas, hemos introducido 30.000 profesionales sanitarios, 30.000, hemos estabilizado las plantillas al 96%. Yo siempre te digo una cosa, yo cuando llego a un centro de salud o a un hospital, los profesionales sanitarios de mi experiencia en estos 4 años han sido súper cordiales conmigo, súper educados y muchos me han agradecido el servicio. Es más, después del debate de la semana pasada, yo en Estepa, y esto es real, en Estepa paré a tomar un café de camino a Córdoba, y al camino a Córdoba donde iba, a Málaga. Y en Estepa había 3 profesionales sanitarios del centro de salud que estaban tomando café, que vinieron, estuvimos hablando un ratito con ellos y los 3 me dijeron, mira, presidente, hay cosas que mejorar. Y hay cosas que mejorar, no es que me aplaudieron, no, dijeron, hay cosas que mejorar, pero me dijeron también, ni mucho menos como estábamos con el pasado, Dice, yo tenía contratos búho, yo tenía contrato el 75%, y me lo explicaban ellos, con lo cual
A mí me deja muy tranquilo porque los profesionales sanitarios saben lo que estamos haciendo y una parte de la población también lo sabe. Nosotros salvamos vidas todos los días en nuestro sistema público. Por tanto, bueno, es parte de un eslogan de campaña, que yo lo entiendo, y si uno quiere hacer una campaña basándolo en la mentira, pues ya cada uno, quizá el resultado que pueda obtener puede ser doloroso, porque la gente no es tonta. Decir que la sanidad es privada o que están en los servicios públicos en Andalucía es tan falso que hiere la inteligencia del andaluz. Y por eso yo creo que la señora Montero está asumiendo un riesgo muy elevado con esa estrategia de mentira, porque puede taladrar el suelo del Partido Socialista, y eso sin duda alguna le va a doler bastante a ella y a su partido. Sobre el fallo de los cribados de cáncer de mama, profesionales del propio Virgen del Rocío decían que el principal problema había sido de falta de recursos humanos. ¿Está usted de acuerdo? Pues no sé si los administrativos que tenían que trasladar la información fallaron. Es verdad que hemos tenido en algunas unidades administrativas, es verdad que ha faltado personal, ahora mismo tenemos oposiciones pendientes, y en esa en los cribados hay un problema de información, básicamente, y en ese problema de información de aquellas mujeres que tenían un diagnóstico no claro, por así decirlo, no concluyente, como dicen los médicos, pues hubo una falta de información de esas mujeres. Y esa se detectó. Nosotros hacemos 1 millón de cribados en Andalucía, 1 millón, y se producen errores. Aquí, ahora, en el anterior gobierno, y se van a ocurrir y en el futuro, porque desgraciadamente y lamentablemente, a pesar de que ponemos todas las medidas, se producen errores. Nosotros lo que hicimos creo que fue lo mejor, que fue, en primer lugar, asumir el error, que es un error evidentemente técnico, no son decisiones en el ámbito político, en el ámbito de información, diagnosticar el error, asumir responsabilidad política, que aquí en España nadie lo hace, la cúpula entera del SAF fue renovada, y lo tercero que hicimos, atender a todas esas mujeres hasta el 30 de septiembre, y después hemos hecho un plan de contratación de 500 profesionales donde el sistema ha salido reforzado. O sea, un drama, un problema, lo hemos convertido en este sentido pues en una oportunidad para evitar en un futuro que pueda ocurrir esos errores. ¿Y por qué, pese a todas esas contrataciones sanitarias, no esta última a la que se ha referido, sino en plan que han tenido de contratar personas, por qué Andalucía sigue liderando la lista de espera sanitaria? No las lidera. Si usted coge ahora mismo y entra en el Ministerio de Sanidad, nosotros la última es Aragón. Y no digo por Aragón, sino digo, no quiero proponer, somos los cuartos. A pesar de una huelga que tenemos semanal del sindicato médico, que cada día nos paraliza 50.000 actos médicos, entre ellos diagnósticos oncológicos. El otro día un amigo mío se iba a hacer una colonoscopia, llegó allí, pues tú sabes, la preparación de la colonoscopia es un poco desagradable, llegó allí, el anestesista estaba de huelga, como hay que sedarlo, no estaba presente, se suspendió. 50.000, llevamos casi 1 millón de actos médicos suspendidos. ¿De quién depende eso? De la ministra de Sanidad, que no se sienta con el sindicato médico. Huelgas en toda España. Eso, ¿a quién le exigimos? Porque son servicios públicos también. Entonces, me refiero, el problema de la sanidad es un problema conjunto del sistema, del país. Por eso yo defendí un pacto de Estado, porque este problema que tenemos en Andalucía lo tienen todas las comunidades autónomas, porque la población ha envejecido muchísimo, la cartera de servicios se amplía muchísimo y nuestros sistemas no están preparados. ¿A usted reformar el servicio andaluz de salud? Decía que era meterse en lío, no sé Sí. si está en su... Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer porque yo siempre he pensado que metiendo más profesionales y más recursos iba a solucionar los problemas. Nosotros hemos metido 8.000 millones más. Es el sistema público de salud más grande que hay en España. Cuando yo cojo la sanidad, después de la etapa Montero, nosotros éramos los últimos en inversión por habitante. Ahora estamos por encima de la media. O sea, nosotros hemos hecho una inversión de sanidad y 30.000 profesionales más. Yo pensaba que con eso se solucionaba. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa con la experiencia de que no solamente con dinero funciona? ¿Qué significa? Que hay un modelo organizativo que no es eficiente, que el SAS funciona bien, pero está diseñado en los años 80, como he dicho antes, cuando había 15.000 médicos en paro, cuando la cartera de servicio era muy poca y sobre todo cuando la población de Andalucía era joven. Vamos a hacer una reforma en profundidad del modelo organizativo para digitalizarlo, introducir inteligencia artificial, para hacerlo más transparente. Esto de lo que estamos hablando de la información es porque en el SAS hay compartimentos estancos que ni siquiera el director del hospital sabe la información. Eso no puede ser. Entonces vamos a hacer una reforma con los profesionales, pero una reforma para hacer un modelo del siglo XXI, ¿no? Volviendo brevemente al tema de la crisis de los cribados, ¿sabe finalmente cuántas mujeres se han visto afectadas, si alguna ha fallecido?
Yo las noticias, lo que me traslada el SAS, ninguna mujer ha fallecido. De las 2.317, ninguna mujer ha fallecido. Ninguna mujer ha fallecido. Entonces, aquí hay mujeres, la incidencia de esas 2.000 es normalmente tiene unos porcentajes, fue bajo. Y lo que no se puede es no se puede establecer causa-efecto, porque, digamos, la enfermedad, hay personas que la han diagnosticado, hay personas que evolucionan de una manera y otras personas que evolucionan de otra, que es distinta, ¿no? O sea, que no hay una causa-efecto, pero no ha fallecido ninguna. Un 1% se refirió a 23 personas, fueron las... Eso es lo que dice la estadística, lo que dice la estadística. Lo que sí es todas esas mujeres fueron monitorizadas, todas esas mujeres fueron atendidas. Antes del 30 de noviembre se le hizo la nueva prueba a todas ellas, tal como nos comprometimos. Seguro que le han hecho esta pregunta 1000 veces, pero ya saben lo pesados que somos los periodistas. Si no suma mayoría absoluta el próximo domingo 17 de mayo, ¿está dispuesto a meter a Vox dentro de su gobierno? Yo ahora no me lo planteo. ¿Por qué? Porque no me lo planteé. Creo que las cosas cuando uno las piensa se consiguen, ¿no? Y cuando uno lo piensa, el negativo también te pesa, ¿no? Y yo no quiero plantearme ese escenario. No me lo planteé en el año 22, cuando nadie creía que podíamos tener una mayoría, y lo tuvimos, y no me lo voy a plantear ahora cuando estoy cerca de esa mayoría, ¿no? Por tanto, yo estoy convencido que los andaluces van a dar una mayoría suficiente. Yo conozco mucha gente de centro-izquierda, mucha, porque tengo una rama de mi familia de izquierda, porque tengo muchos amigos de izquierda, y sé positivamente que van a utilizar el voto útil. Van a decir, mira, a mí, el otro día me hizo una reflexión un amigo, me dice, mira, esto es como la segunda vuelta a Macron-Le Pen. Dice, yo no apoyaría a Macron, los franceses no apoyarían a Macron, pero entre Le Pen apoya a Macron. Pues aquí es igual. Yo soy la única opción de gobierno. O sea, Montero no tiene ninguna posibilidad, ninguna alternativa de gobierno de sumar. Por tanto, si la única opción es solo acompañado, hay una parte de Andalucía que es bastante inteligente, del centro izquierda y del centro y derecha también, que van ahí al voto útil, que van ahí a decir, oiga, yo quiero seguir con este modelo. ¿El PP está rebajando la expectativa? No somos realistas, ¿no? Nosotros ahora mismo nosotros vamos a ganar en estas elecciones, tal como dicen las propias encuestas y tal como yo lo veo en la calle, también te lo digo, ¿no? Pues en la calle es un ambiente positivo, ¿no? Entonces yo creo que si seguimos en estas tendencias de aquí al 17 de mayo, lo normal es que nosotros ganemos, podemos ganar en las 8 provincias andaluzas, podemos sacarle al segundo un porcentaje muy importante, pero el problema es que te falte uno. Es que si nosotros fuéramos Murcia, o Madrid, o Cantabria, pues las posibilidades de mayoría serían de un 90%. Pero al tener 8 provincias con 8 restos, con una ley caprichosa y donde se presenta 20 formaciones políticas, aunque no saquen representación, pero hay partidos que sacan un 1,5%, otro un 2%, y van restando, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo tenemos 4 diputados que están en el aire. 4, incluso podría haber un quinto. Claro, ¿qué te dice la lógica? Que lo normal no es que los 5 se vengan con nosotros, ni que los 5 se vayan hacia el otro lado. Lo normal es que se repartan. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese reparto, no? Entonces ahí es donde está la duda. Nos podemos quedar en 54, en 53. Si yo mañana sacara 52 diputados, sería un pedazo de resultado. Si hace 7 años y medio a mí me dice, ¿usted firmaría sacar en una reelección supuesta en el año 26 52 diputados por encima del 40%, ganar en las 8 provincias? Ya lo firmaba. Lo que pasa es que ahora vamos a por la matrícula de honor, ¿no? No es que bajemos expectativas, pero sí somos realistas, que la encuesta lo que nos dice es que hay una horquilla. Entonces, claro, la horquilla, y ya por la experiencia sabemos que puede ir por un lado, puede ir para otro. Oye, podemos irnos a un resultado por encima de la mayoría y podemos ir a un resultado por debajo de la mayoría. Aquí hablando de esos escaños también, debería la abstención de los partidos de izquierda, si quedara 2 o 3 escaños de esa mayoría absoluta, o pactaría con Vox, como ya hizo en 2019. Bueno, yo voy a intentar ese objetivo, que es posible, difícil, como hemos dicho, pero es posible. Y de luego, si la izquierda no quiere, desde luego que Vox tenga ninguna posibilidad de gobierno, lo razonable sería, sobre todo si te quedas a un margen tan escaso, que se abstuvieran. Eso sería lo lógico y lo razonable. Pero mucho me temo que no sucederá. Y si reedita esa mayoría absoluta, ¿está preparado para en el horizonte medio venirse a Madrid, dar el salto a la arena nacional? No, para nada. No es que no esté preparado, es que no lo deseo en absoluto. O sea, es que no se me pasa ni por la cabeza, ¿no? Yo he estado 18 años viviendo en Madrid, he participado en la dirección nacional en distintas etapas de mi partido,
Mis hijos los dos mayores han estado mucho tiempo allí, yo volví a mis raíces, he vuelto a una tierra en la que me siento feliz, donde estoy con los míos, con mis amigos, una tierra además que me provoca muchos sentimientos aspiracionales, o sea, estoy muy motivado con el cambio de Andalucía y estoy plenamente ilusionado, no volvería a Madrid. Si Alberto Núñez Feijóo no cuaja, ¿qué recambio tiene el Partido Popular? Bueno, tendrá que decidir los militantes del Partido Popular. Tendrá que decidir los militantes del ¿Usted partido. se sometería a unas primarias? No, en absoluto, pero bueno, como eso no va a pasar, porque Alberto no va a pinchar, así que no. ¿La prioridad nacional bordea los límites constitucionales, presidente? La prioridad nacional es un eslogan efectista en términos electorales, pero es una frase hueca. ¿Por qué? Porque las leyes orgánicas y las leyes están por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y por tanto los estatutos de autonomía, la propia Constitución, la propia ley de extranjería marcan lo que son los principios rectores de cualquier acción de gobierno. Que ellos necesitan literatura para su electorado es razonable. Y todos los partidos, igual que Junts o lo hace Esquerra, que busca la literatura que le interesa para su electorado. Y yo creo que están haciendo un ejercicio exclusivamente de fuegos artificiales. Primero, porque las comunidades autónomas no tenemos competencia migratoria, o sea, no tenemos competencia migratoria, porque va un poco ridículo. Y segundo, porque a la ley ampara los servicios que son, mañana que va a dejar de atender a un extranjero en nuestros servicios públicos de salud, eso no es ilegal, incluso amoral. Entonces, eso no es asumible. Presidente, ha dicho en una entrevista en televisión reciente que al PP no le va a pesar en cuanto a votos el tema de la corrupción y que desde que es presidente no ha habido casos de corrupción en Andalucía. ¿Qué es entonces la próxima declaración del presidente de la Diputación de su partido que va a declarar en el juzgado por presuntos delitos de corrupción? Bueno, pues que si los jueces lo estiman así será corrupción, si lo estiman, pero en la administración andaluza no es mi administración. PP. Mi administración, sí, bueno, en el partido, un partido que es el más grande de España, donde tiene 8 provincias, donde tiene tanto poder, pues puede ocurrir casos de corrupción, evidentemente, casos de corrupción. Vamos a ver exactamente si realmente es así, ¿no? Entonces, cuando se verifique y cuando nosotros lo hemos hecho ha sido de libro, no como otros que tardaron 16 meses en expulsar al señor Ábalos y que volvió a repetir en el Congreso. Nosotros hemos suspendido de militancia y no solo suspendido, hemos forzado la dimisión, porque la dimisión, como sabes, es personal, pero la hemos forzado, hemos metido mucha presión y hicimos en una semana, desde la información, desde la imputación del juez, en una semana hubo un cambio en la Diputación, un cambio en el ayuntamiento, uno de los ayuntamientos que estaba implicado, un ayuntamiento pequeñito, y renovamos todo. Y a partir de ahí ellos ya tienen su legítimo derecho a defenderse, y es lo que tienen que hacer. Ya que habla de el señor Ábalos, Koldo dijo anoche en su alegato final ante el Supremo que el abogado del Partido Popular le había ofrecido mentir en su declaración para librarle de la cárcel. ¿Es razonable esto? No, viniendo de Koldo, bueno, puede contar, Koldo ha cambiado criterio, ha dicho que miente la Guardia Civil, ha dicho que miente el juez, se ha metido con el fiscal. O sea, Koldo está en una situación de desesperación absoluta frente a una previsible, porque todavía no lo sabemos, a una previsible situación de condena, ¿no? Y por tanto se ha agarrado. ¿Aldama tiene más credibilidad que Koldo? Aldama y Koldo, según los investigadores se le da más credibilidad, según los investigadores, nosotros, o sea, sí, de hecho por eso mismo lo han protegido, porque ha sido el que más información ha dado. Entonces dentro de las figuras judiciales hay algunos que cuando colaboran con la justicia, algunos de los detenidos tienen, dentro del propio Código Penal, tienen esa posibilidad de que incluso tenga menos condena que el resto, ¿no? Y según, yo no estoy en el caso, no estoy personal, no tengo ninguna información, pero por lo que he leído, el señor Aldama parece que ha facilitado más información o información más verosímil que la que ha aportado o la que pudiera aportar Koldo. Dicho de otra manera, Koldo dice que es inocente, Ábalos dice que es inocente, el señor Aldama dice que es culpable, que es corruptor. Entonces, cuando alguien asume su responsabilidad y empieza a colaborar con la justicia, está en otro estadio. Cambiemos de tema y vamos acelerando. ¿Cómo puede un presidente autonómico renunciar a 5.700 millones
más para su territorio con el argumento de que el nuevo modelo de financiación ha sido acordado con Esquerra Republicana? Porque es mentira, porque es absolutamente mentira, porque nosotros lo que hacemos es, a nosotros la diferencia que tenemos con Cataluña sigue siendo, aumenta todavía más. O sea, vamos a ver, esto es muy sencillo, cuando un modelo de financiación solo lo aprueba la comunidad beneficiaria es que hay un problema. Cuando ni siquiera las dos comunidades autónomas del PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, apoyan ese sistema, es que no es un sistema equilibrado ni ponderado. Cuando la propia ministra introduce elementos de ordinalidad, que lo introduce, y después da pasos atrás, pasos adelante, se hace un lío como es habitual, pero lo introduce, está en contra de unos principios fundamentales que hemos defendido en el Parlamento de Andalucía. Pero además eso no lo defiendo yo, lo defiende Andalucía. La mayoría de los andaluces, en las encuestas que han salido, no se creen ni mucho menos ese modelo. Cuando un modelo lo presenta el señor Junqueras, evidentemente yo no conozco ningún español que crea, ni ningún andaluz que crea que el señor Junqueras está haciendo un proyecto o está impulsando un proyecto de financiación que beneficie a Andalucía. No lo creo. Es término imposible por la población de Andalucía. Tú tienes que apostar o equilibras o alguien sale perdiendo. Y siempre sale perdiendo la misma que sale Andalucía. Y lo vemos en las inversiones en infraestructura, lo vemos en todo. Es que en el reparto de jueces que hace, que se hizo recientemente, donde ¿por qué tiene Cataluña más que nosotros? Si nosotros tenemos pleito, tenemos 1 millón de habitantes más, porque es permanente. Las obras aquí no se han hecho nada. 3 kilómetros de autovía en 8 años. Ya, Cataluña no. Cuando dicen, no, es que los rodalíes están muy mal, y están muy mal. Ya quisiera yo tener los rodalíes. Ya quisiera yo tener rodalíes que conecta las 4 provincias. Nosotros tenemos 1 millón más de habitantes, el doble de territorio, y solamente tenemos 3 ciudades con cercanía. Y no se ha hecho 1 centímetro de cercanía en Andalucía. O sea, ahí es que es tan evidente, por eso yo creo que le va a ir mal al PSOE. Y lo digo así porque es que tratan a los andaluces como tontos. La gente sabe perfectamente que para que Sánchez se mantenga en el poder tiene que pactar. Y como igual que cuando pacta el PP con Vox, tiene que pactar. Y cuando pactas, siempre es la dinámica de los pactos, tiene que ceder. Y en este caso, cuando pactas con independentistas, separatistas, tienes que privilegiar ese territorio. Entonces los ciudadanos saben que se ha privilegiado ese territorio. ¿Y qué gana el Partido Popular cuando pacta con la ultraderecha española? Bueno, lo único que pacta es el único pacto posible, es que no hay otra opción. O sea, me refiero a que cuando los ciudadanos deciden que hay una mayoría y esa mayoría es esa, tú no tienes otra alternativa, no hay gobierno alternativo, porque con el PSOE no hay posibilidades de entenderse. Desgraciadamente no estamos en la sociología alemana, que ahí sí que podría suceder un episodio de ese tipo. Aquí estamos lejos, todavía, pero que algún día a lo mejor incluso se pudiera ocurrir, pero ahora mismo no estamos en ese episodio, entonces solo hay una opción, y esa es la dinámica de los pactos. Ahora quien decide son los ciudadanos, por eso yo he dicho en la tribuna que el veredicto son de ellos. Yo estoy todos los días explicándole a los ciudadanos, todos los días voy a seguir explicándoles los problemas que nos generaría un acuerdo con Vox, que no deseo en absoluto. Ahora, lo que tienen que valorar es qué sale de las urnas, y eso lo tienen que examinar los andaluces. Pues si los andaluces no crean ninguna alternativa, pues al final aboca a los gobiernos que hay. Presidente, socialmente, ¿de qué hito se siente más orgulloso en estos 4 últimos años al frente de la Junta de Andalucía? Socialmente, bueno, pues fíjese, en dependencia hemos hecho un importante trabajo, ¿no? Hemos llegado a tener listas en dependencia de más de 1000 días, 1200 días en etapa socialista. Y 1200 días. Estamos en 400, que es mucho. 380 creo que era. Pero eso es un esfuerzo brutal. Hemos tenido casi 300.000 más beneficiados que había antes. Y se ha hecho un trabajo, queda mucho, pero se ha hecho un trabajo muy fino. Hemos duplicado el presupuesto, hemos remitido mucho más recursos humanos. Y sobre todo de la atención que hemos hecho en muchos casos de enfermedades raras. Enfermedades raras hemos hecho, bueno, el último caso, el más sonoro ha sido el de piel de mariposa, pero hemos hecho por primera vez, y con las asociaciones de enfermedades raras nos lo trasladan, y se sienten escuchados, se sienten atendidos, ¿no? A pesar de las dificultades que hay para resolver sus problemas sanitarios, que son muy complejos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y en materia de vivienda, que también sabe usted que es un tema muy importante para los andaluces, la Junta elevó el límite de ingresos familiares para acceder a viviendas protegidas hasta los 59.000 euros. ¿Cree usted que esa es la realidad actual de las familias en Andalucía, con una media de familiar de los 30.000 euros
y la pobreza estructural ahí sí liderando las listas más altas de España durante muchos años. Bueno, en vivienda nosotros hemos hecho casi 4 veces más que hizo la administración socialista, son alrededor de 15.000 viviendas de protección, somos la tercera comunidad más vivienda de protección oficial hecho en España y ahora vamos a dar solución a 60.000 familias. Vamos a modificar algunos de esos criterios en el ámbito también fiscal, porque también en el ámbito fiscal antes las ayudas solamente era para pisos de precios de en torno a 150.000 euros y ya es que no hay pisos de 150.000 euros. Entonces vamos a modificar tanto por arriba como por abajo para adaptarlo un poco a la realidad del mercado, ¿no? Quizás necesite ajustes, pero se ha hecho. Pues las únicas llaves que han entregado aquí Sánchez ha sido vivienda que ha hecho la Junta de Andalucía. El único sitio donde ha ido Sánchez a inaugurar vivienda de España, si usted se fija, ha sido Andalucía. ¿Por qué? Porque es la comunidad que hace más viviendas de protección. Por tanto, nosotros en ese sentido estamos haciendo un trabajo, pero yo creo que este problema no se va a solucionar con ideología ni de un lado ni de otro, se va a solucionar con pragmatismo. Necesitamos. El precio de todos los ingredientes que tiene una vivienda es carísimo, como consecuencia de la guerra de Irán, ¿no? De la ahora Ucrania. Segundo, tenemos un déficit de suelo, el suelo de ordenación de desarrollo urbano. Tenemos un país que no está superpoblado, que tenemos suelo, pero tenemos unas leyes hipergarantistas súper rígidas, una burocracia horrible y después una falta digamos, de liberalizar suelo que tenemos que no se puede utilizar, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que cambiar, lo que estamos cambiando en Andalucía. Nosotros estamos sembrando para que en muy poco tiempo aquí, de hecho ya se ven muchas grúas, multipliquemos por 5 el número de viviendas. Y yo creo que eso va a ser la solución, es casar oferta y demanda, ¿no? Ahora estamos muy por debajo de las necesidades. Y vuelvo a insistir en lo del alquiler. En Madrid puede haber grandes tenedores, en Barcelona también los hay, pero aquí en Andalucía la mayoría que ponen en alquiler una segunda vivienda son familias que han ido ahorrando y se han comprado una segunda casa, que es una especie de complemento a su pensión. Y muchos de ellos no la alquilan por miedo a que se les ocupe. No, eso lo conozco de caso y lo tenemos estudiado a través de Instituto de Vivienda. Eso hay que arreglarlo. O sea, si al final tú tienes tu casa y tú firmas un contrato en el cual el contrato que significa que yo te doy mi bien, y tú a cambio me abonas un alquiler. Si tú rompes tu parte del contrato, ¿por qué yo tengo que pagarlo? ¿Por qué me tengo que meter en abogado? ¿Por qué te tengo que echar 1 año y medio después por lo lento que es la justicia? ¿Es justo eso? Y aparte de ser justo, ¿es motivante para que haya más pisos en alquiler? Evidentemente no, eso falla. Entonces, son cosas que hay que solventar, si no, el problema va a seguir creciendo. Pues muy bien, presidente, muchas gracias.